La noche del sembrado, nadie dormía en el valle de San Jerónimo del Barro. Las campanas no sonaban, nunca sonaban en las noches sagradas, pero todos sabían cuándo había llegado la hora. Se despertaban sin alarma, como si la tierra misma respirara bajo sus camas de paja y los llamara con un susurro antiguo. Tomás abrió los ojos en la oscuridad absoluta de su cuarto, el corazón ya golpeándole el pecho con ese ritmo conocido, el ritmo del miedo disfrazado de devoción. Afuera, escuchaba los pasos descalzos de los vecinos arrastrándose por el camino de tierra. Nadie hablaba, nadie tosía. El silencio era una ley más antigua que las escrituras del padre Eusebio, y romperlo en noche de siembra era convocar la ira de la Madre Roja. Se vistió despacio, con las manos temblando no por el frío, sino por la costumbre del terror. La camisa de lino áspero, el pantalón manchado de barro seco, las botas que ya no recordaban haber sido nuevas. En la mesa, su madre había dejado un pedazo de pan negro y una taza de agua bendecida con ceniza del último sacrificio. No la tocó. Nadie comía antes de la siembra. La Madre Roja prefería estómagos vacíos y manos limpias. Tomás miró por la ventana. La procesión ya serpenteaba calle abajo, cientos de sombras cargando antorchas que ardían con llamas extrañamente quietas, como si hasta el fuego obedeciera las reglas del culto. Las mujeres iban adelante, con velos rojos que cubrían sus rostros hasta la barbilla. Los hombres detrás, con las manos cruzadas sobre el pecho. Los niños al final, descalzos, con los ojos bajos y las bocas cerradas con pañuelos blancos. Tomás salió de la casa y se unió a la fila sin mirar atrás. Su lugar estaba marcado. Séptima fila. Tercer hombre desde la izquierda. Todos tenían un lugar. Nadie cuestionaba el orden. A su lado caminaba don Jacinto, el herrero, con el rostro tallado en piedra y los labios moviéndose en una oración silenciosa que repetía desde que Tomás tenía memoria. Delante de ellos, la viuda Soledad sostenía una antorcha con ambas manos, aunque su cuerpo entero temblaba. No de vejez, sino de algo más profundo, algo que todos compartían pero nadie nombraba. La procesión avanzaba hacia los campos del norte, donde la tierra era más oscura, casi negra bajo la luz de las estrellas. Allí, en el centro del sembrado, ya estaba dispuesto el altar. Una mesa de madera carcomida, manchada de generaciones, rodeada de surcos recién abiertos que parecían heridas en la piel de la tierra. El padre Eusebio los esperaba de pie junto al altar, con sus vestiduras rojas, no las blancas de los domingos, sino las rojas que solo usaba en noches como esta. En sus manos sostenía el cáliz de barro cocido, tan antiguo que nadie recordaba quién lo había hecho. La procesión se detuvo, formando un círculo perfecto alrededor del altar. Tomás sintió cómo el aire cambiaba, se espesaba, como si la atmósfera misma se hubiera convertido en algo sólido y respirar fuera a empujar contra una pared invisible. El sacerdote levantó el cáliz hacia el cielo sin luna. No dijo nada, no hacía falta. Todos conocían las palabras sin que fueran pronunciadas. Madre Roja que bebes en la oscuridad, acepta lo que te ofrecemos. Madre Roja que alimentas lo que crece, toma lo que te pertenece. Y entonces, desde el fondo de la procesión, trajeron al Cordero. Era blanco, inmaculado, con los ojos vendados y las patas atadas con cuerda de cáñamo. Pero Tomás sabía, todos sabían, que no era solo un cordero. Nunca lo era. La bestia temblaba mientras la depositaban sobre el altar, y en ese temblor había algo demasiado humano, demasiado consciente. El padre Eusebio alzó el cuchillo ceremonial, la hoja tan negra que absorbía la luz de las antorchas. La sangre cayó en el cáliz primero, luego sobre la tierra, esparciéndose por los surcos como ríos diminutos que la tierra bebía con avidez obscena. Y mientras la sangre desaparecía en la negrura del suelo, Tomás vio algo que nunca debió ver.
Bajo el velo de una de las mujeres brillaban los ojos de Inés, su prometida, y en esos ojos no había devoción. Había horror silencioso y una pregunta prohibida que también quemaba en su propio pecho. ¿Cuándo dejamos de sembrar plantas y empezamos a sembrar almas? Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. En las montañas olvidadas, en los pueblos donde los ancianos callan cuando preguntas por el pasado, en las tierras donde la cosecha siempre fue demasiado abundante para ser natural. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Porque San Jerónimo del Barro existió, y tal vez aún existe, con otro nombre, esperando que alguien pregunte lo que no debe preguntarse. San Jerónimo del Barro no aparecía en los mapas del gobierno central. Estaba encajado entre dos montañas como una astilla clavada en carne vieja, tan apartado de las rutas comerciales que los mercaderes que alguna vez se perdían en sus caminos juraban haber atravesado un velo hacia otro tiempo. Era 1867, sí, pero en el valle el calendario se medía diferente. No por años, sino por cosechas, no por eventos históricos, sino por sacrificios cumplidos. Las casas eran de adobe agrietado y techos de paja negra por el humo de siglos. Las calles, de tierra apisonada, serpenteaban sin lógica aparente, como si hubieran sido trazadas siguiendo órdenes que solo la tierra comprendía. En el centro del pueblo, la iglesia de San Jerónimo se alzaba con su torre torcida y sus campanas que rara vez sonaban, porque el silencio era el idioma preferido de la Madre Roja. La aldea sobrevivía de la tierra. Solo de la tierra. No había comercio, no había industria, no había caminos que conectaran con el mundo exterior más que un sendero de mulas que la maleza devoraba cada temporada. Los habitantes de San Jerónimo cultivaban maíz, papa, trigo, calabaza, y cada cosecha era milagrosa. Mientras pueblos vecinos sufrían sequías, plagas, hambrunas, aquí la tierra daba y daba sin cesar, generosa hasta lo antinatural. Los surcos reventaban de abundancia. Las espigas crecían gruesas como brazos de niño. Las papas salían del suelo hinchadas y perfectas sin una mancha. Los viajeros que alguna vez probaban el pan de San Jerónimo decían que sabía diferente, más dulce, más denso, como si estuviera amasado con algo más que harina y agua. Y tenían razón. Pero esa abundancia tenía un precio que nadie fuera del valle conocía. Los sembradores de la Tierra Roja gobernaban el pueblo desde tiempos inmemoriales. No eran una iglesia aparte, eran la iglesia, entrelazados con la fe católica hasta volverse indistinguibles, como raíces que estrangulan un árbol desde adentro. El padre Eusebio era sacerdote y sumo sembrador al mismo tiempo. Las misas dominicales honraban a Cristo, pero las noches de siembra honraban a la Madre Roja, esa deidad sin rostro que dormía bajo los campos y despertaba hambrienta cada estación. Nadie cuestionaba la dualidad. Los niños crecían aprendiendo ambas liturgias con la misma naturalidad. El Padre Nuestro en la mañana, los susurros de sangre en la noche. Las familias más antiguas del pueblo, los Montiel, los Vargas, los Solórzano, guardaban en sus sótanos las escrituras prohibidas, pergaminos amarillentos con instrucciones precisas sobre cuánta sangre por hectárea, qué oraciones pronunciar mientras la tierra bebía, cómo reconocer cuando la Madre Roja estaba satisfecha y cuándo exigía más. Tomás Montiel había nacido en este valle, hijo de sembradores, nieto de sembradores, tataranieto de aquellos que fundaron el pacto original. Tenía 19 años y la memoria llena de rituales. Recordaba su primera siembra a los 7.
el peso del cáliz en sus manos infantiles, el olor metálico de la sangre mezclándose con tierra mojada, el modo en que la tierra succionaba el líquido rojo como boca sedienta. Recordaba las palabras de su abuelo, don Aurelio, antes de morir. La tierra es justa, Tomás. Ella da lo que le das. Ella toma lo que le prometes. Nunca olvides que este pacto nos mantiene vivos y que romperlo es convocar hambre, muerte y olvido. Tomás había asentido entonces con ojos de niño obediente, pero ahora, con 19 años y el compromiso matrimonial con Inés recién sellado, algo en su pecho comenzaba a retorcerse cada vez que veía el cuchillo ceremonial alzarse bajo las estrellas. Inés Vargas era hija de sembradores también, criada en el mismo silencio sagrado. Tenía el cabello negro como tierra quemada y los ojos del color del trigo maduro. Habían crecido juntos, jugando entre los surcos, aprendiendo a distinguir las semillas benditas de las comunes, memorizando las oraciones que nunca debían pronunciarse en voz alta. El compromiso había sido arreglado por las familias, como todos los matrimonios en San Jerónimo, pero entre ellos había algo más, una complicidad silenciosa, un entendimiento que no necesitaba palabras. Y últimamente, en los escasos momentos en que lograban hablar a solas, Tomás veía en los ojos de Inés la misma pregunta prohibida que lo carcomía a él. ¿Qué estamos alimentando realmente? ¿Y hasta cuándo? Pero esas preguntas no podían pronunciarse. En San Jerónimo del Barro, dudar era pecar, preguntar era blasfemar, y blasfemar significaba convertirse en la próxima ofrenda. Las historias estaban ahí, susurradas en rincones oscuros, nunca confirmadas, pero siempre presentes. El joven Sebastián, que cuestionó la necesidad del sacrificio y cuya familia nunca volvió a hablar de él. La anciana Remedios, que una vez gritó en plena siembra que aquello era obra del diablo, y cuya casa amaneció vacía al día siguiente, las puertas abiertas, el fuego apagado, como si nunca hubiera existido. La tierra era generosa con los fieles, pero cruel, infinitamente cruel, con los dubitativos, y Tomás comenzaba a dudar. Si este relato te atrapa, suscríbete para seguir explorando estas tierras donde la fe lo consume todo, donde la devoción no salva, sino que entierra. Porque San Jerónimo del Barro era solo el principio y la cosecha nunca terminaba realmente. Los días después de la siembra eran siempre los más extraños. El pueblo entero caminaba como sonámbulo, arrastrando los pies por las calles polvorientas con los ojos fijos en la tierra, como si buscaran confirmar que el pacto había sido aceptado. Nadie hablaba del ritual. Nadie mencionaba lo que había ocurrido bajo las estrellas. Era como si la noche de sangre perteneciera a otro mundo, a otra realidad que solo existía en la oscuridad y que la luz del día borraba de la memoria colectiva. O al menos fingía borrar. Tomás despertaba cada mañana con el sabor metálico en la boca, aunque no hubiera bebido del cáliz. Era un sabor fantasma, una memoria del cuerpo más honesta que la de la mente. Desayunaba en silencio con su madre, doña Erasma, una mujer de rostro tallado por décadas de devoción ciega. Ella ponía sobre la mesa el mismo pan negro, la misma taza de agua con ceniza bendita, y lo miraba con ojos que no preguntaban, pero sí vigilaban. Tomás masticaba despacio, consciente de cada movimiento, cada gesto que pudiera delatar la duda que crecía en su pecho como mala hierba. Su padre había muerto 3 años atrás, no en sacrificio, sino de fiebre, pero su ausencia llenaba la casa como un recordatorio constante. Los hombres Montiel cumplían, los hombres Montiel no cuestionaban. Los hombres Montiel ofrecían su brazo para el cuchillo ceremonial si la Madre Roja así lo pedía. ¿Dormiste bien?, preguntó su madre, aunque la pregunta sonaba más a examen que a cuidado maternal. Sí, madre,
respondió Tomás, sin levantar la vista del plato. Bien, hoy debes ir a los campos del sur. Don Jacinto necesita ayuda reparando las cercas. Y después pasarás por casa de los Vargas. Inés te está esperando para discutir los preparativos de la boda. La boda, 6 semanas. El tiempo se achicaba como un nudo corredizo. Tomás asintió y salió de la casa antes de que su madre pudiera seguir hablando. El sol de la mañana caía vertical y pesado sobre el valle, pero no traía calor. Nunca traía calor verdadero en San Jerónimo. La luz era pálida, lechosa, como filtrada a través de un velo invisible. Las calles estaban vacías a excepción de algunos niños que corrían descalzos, jugando a algo que no parecía juego sino ensayo. Uno hacía de sacerdote, otro de cordero, y el resto formaba el círculo mientras cantaban en voz baja las oraciones de siembra. Tomás apartó la mirada y aceleró el paso. Los campos del sur estaban al límite del valle, donde la tierra comenzaba a inclinarse hacia las montañas. Don Jacinto ya estaba allí, con el torso desnudo bajo el sol enfermo, clavando estacas con golpes metódicos y silenciosos. Era un hombre de casi 60 años, con la espalda surcada de cicatrices que Tomás había aprendido a no preguntar de dónde venían. Trabajaron juntos durante horas sin cruzar palabra, solo el sonido del martillo contra madera y el viento susurrando entre los maizales que ya comenzaban a brotar. Demasiado rápido, demasiado verdes, como si la tierra los escupiera con urgencia. «Buena cosecha este año», dijo finalmente don Jacinto sin mirarlo. «Sí», respondió Tomás, porque era la única respuesta posible. «Tu abuelo estaría orgulloso. Montiel siempre han sido sembradores de fe firme». Tomás clavó otra estaca con más fuerza de la necesaria. La madera crujió. «¿Alguna vez te preguntaste?», comenzó a decir, pero se detuvo. Las palabras eran peligrosas. Las preguntas eran veneno. Don Jacinto detuvo su martillo. Lo miró de lado, con esos ojos pequeños y hundidos que parecían haber visto demasiado. «¿Preguntarme qué, muchacho?» «Nada. Olvídelo». El herrero no insistió, pero Tomás sintió el peso de su mirada durante el resto de la mañana, como si estuviera siendo medido, evaluado, registrado en alguna lista invisible de los que empezaban a dudar. Al mediodía, Tomás caminó hacia la casa de los Vargas, una construcción más grande que la suya, de 2 pisos, con ventanas estrechas y una puerta de madera tallada con símbolos que él conocía de memoria, pero cuyos significados nunca le habían sido completamente explicados. Inés lo esperaba en el patio trasero, entre los rosales que su madre cultivaba con devoción obsesiva. Llevaba un vestido sencillo de lino crudo, el cabello recogido en una trenza gruesa, y cuando lo vio llegar, algo en su rostro se suavizó. No felicidad, sino alivio, como si también ella hubiera estado esperando hablar con alguien que entendiera. «Tomás», dijo simplemente, y en esa palabra había todo un lenguaje secreto. Se sentaron en el borde del pozo seco que había en el centro del patio. Nadie más estaba cerca. La madre de Inés había ido al mercado y su padre trabajaba en los campos del norte. Estaban solos, algo raro y peligroso en un pueblo donde el aislamiento era sospechoso. «¿Cómo estás?», preguntó Inés, aunque sus ojos decían que sabía la respuesta. «Cansado». «Yo también». Silencio. El viento movía las hojas de los rosales con un susurro que parecía contener palabras. «Tomás», comenzó ella, bajando la voz hasta convertirla en un hilo. «¿Tú crees en la Madre Roja?». La pregunta cayó entre ellos como piedra en agua quieta. Tomás sintió el corazón acelerarse. Era la pregunta prohibida, formulada en voz alta, aquí, bajo el cielo que todo lo veía. «Inés, no deberíamos...». «Respóndeme». Lo miraba fijamente, y en sus ojos color trigo había algo feroz, algo que no aceptaría evasivas. Tomás tragó saliva.
Miró alrededor. Nadie. Solo el viento y los rosales y el pozo seco que parecía un ojo cerrado en la tierra. No lo sé, susurró finalmente. Ya no sé qué creer. Inés cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo había lágrimas contenidas. Yo tampoco, confesó, y eso me aterra más que creer. Porque dudar era peligroso, sí, pero dudar juntos era construir el principio de una herejía. Se quedaron en silencio, las manos casi tocándose sobre la piedra del pozo, mientras el pueblo seguía su rutina alrededor. Las campanas de la iglesia marcando la hora del Ángelus, las mujeres caminando con canastas hacia el mercado, los hombres regresando de los campos con las espaldas encorvadas y las manos manchadas de tierra negra. Todo normal, todo ritual, todo perfectamente ordenado en la coreografía de la fe que consumía generaciones. Pero Tomás e Inés habían cruzado una línea invisible. Habían pronunciado la duda en voz alta, y en San Jerónimo del Barro las palabras tenían peso. Las palabras dejaban marcas. Las palabras eran semillas que la tierra también escuchaba. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo de vigas carcomidas, escuchando los sonidos nocturnos del valle, el viento aullando entre las montañas, los perros ladrando en la distancia, y por debajo de todo eso, algo más profundo. Un rumor subterráneo, como respiración de algo inmenso durmiendo bajo la tierra. Cerró los ojos e intentó rezar, pero las oraciones se le enredaban en la lengua. No sabía si dirigirse a Dios o a la Madre Roja, o si ambos eran el mismo ser con máscaras diferentes, o si ninguno de los dos existía realmente, y todo era solo miedo colectivo convertido en tradición, tradición convertida en ley, ley convertida en prisión. Se levantó antes del alba y salió a caminar por el pueblo vacío. Las calles estaban desiertas, las casas cerradas, las ventanas oscuras. Pero conforme avanzaba hacia los campos del norte, hacia el lugar de la siembra, comenzó a ver las señales. Los surcos recién abiertos ya mostraban brotes, pequeños tallos verdes atravesando la tierra negra con una rapidez que desafiaba toda lógica natural. En menos de 3 días, el maíz ya había germinado. Las papas empujaban la superficie. El trigo asomaba en líneas perfectas, militares, como soldados emergiendo de trincheras. Era hermoso y obsceno al mismo tiempo. Tomás se arrodilló junto a uno de los surcos y tocó la tierra. Estaba tibia, no fría como debería estar al amanecer, sino tibia como piel viva. Y cuando hundió los dedos más profundo, sintió algo que lo hizo retirar la mano con un grito ahogado. Un pulso. La tierra tenía pulso. Corrió de regreso al pueblo con el corazón desbocado, las manos temblando, la boca seca. No le contaría a nadie lo que había sentido. No podía, porque contarlo significaba admitir que estaba prestando atención a cosas prohibidas, cuestionando lo que debía aceptarse con fe ciega. Pero ahora sabía algo con certeza terrible. La Madre Roja no era una metáfora, era real y estaba despierta. Tomás dejó de dormir. No fue una decisión consciente, sino algo que su cuerpo decidió por él, como si el sueño fuera un lujo que ya no podía permitirse. Cada noche se acostaba con la esperanza de que el cansancio lo venciera, pero apenas cerraba los ojos las imágenes llegaban. La tierra pulsando bajo sus dedos, el cáliz derramando sangre en los surcos, los ojos vendados del cordero que no era solo cordero, y por encima de todo, esa sensación de que algo inmenso y antiguo lo observaba desde abajo, esperando paciente su turno para exigir lo que le correspondía. Pasaba las madrugadas mirando el techo, contando las grietas en la madera, escuchando los ronquidos de su madre en la habitación contigua y preguntándose cuántas generaciones de Montiel habían pasado estas mismas noches en vela,
carcomidos por preguntas que nunca se atrevieron a pronunciar. El cuarto día, después de la siembra, comenzaron los sueños compartidos. Fue Inés quien lo mencionó primero. Se encontraron en la fuente del centro del pueblo, donde las mujeres iban a recoger agua por las mañanas. Ella llevaba 2 cántaros de barro y el rostro demacrado, con ojeras profundas que hacían que sus ojos parecieran más grandes, más asustados. «Soñé con el campo», susurró mientras llenaba los cántaros, fingiendo concentrarse en el agua pero hablándole de lado. «Soñé que caminaba descalza entre los surcos y la tierra me hablaba. Me llamaba por mi nombre». Tomás sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué te decía? No eran palabras, era una invitación, como cuando alguien abre una puerta y te mira esperando que entres. Yo también soñé, admitió Tomás, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Soñé que cavaba en el campo del norte y encontraba huesos, muchos huesos, pero no de animales. Inés dejó caer uno de los cántaros. El agua se derramó sobre las piedras, formando un charco que reflejaba el cielo pálido. Nadie más pareció notarlo. Las otras mujeres seguían su rutina, llenando sus propios cántaros, hablando en murmullos sobre el clima y la cosecha y los preparativos para la próxima festividad. Un mundo paralelo de normalidad que existía al lado del horror silencioso que Tomás e Inés compartían. «Tenemos que hablar», dijo ella, «pero no aquí. Esta noche, en la Capilla Vieja». La Capilla Vieja era una estructura abandonada al extremo sur del pueblo, construida décadas atrás y reemplazada por la iglesia actual cuando la población creció. Ahora era solo un cascarón de adobe desmoronándose, con el techo medio derrumbado y las paredes cubiertas de enredaderas. Nadie iba allí, ni siquiera los niños jugaban cerca, como si supieran instintivamente que era un lugar olvidado hasta por la Madre Roja. Tomás asintió. Inés recogió el cántaro caído, lo llenó de nuevo y se alejó sin mirarlo atrás. El día transcurrió con lentitud agónica. Tomás trabajó en los campos junto a otros hombres del pueblo, cavando zanjas para el riego, reparando cercas, arrancando las malas hierbas que crecían entre los cultivos benditos. Pero sus manos se movían por memoria muscular mientras su mente vagaba por lugares prohibidos. Observaba a los otros hombres, don Jacinto, don Fermín, el joven Esteban, y se preguntaba si alguno de ellos también dudaba. Si alguno también se despertaba en la madrugada con el corazón galopando y las preguntas atragantadas en la garganta. Pero sus rostros eran máscaras de concentración devota, sin fisuras, sin grietas por donde pudiera filtrarse la incertidumbre. O simplemente habían aprendido a esconder mejor sus dudas. Al atardecer, cuando el sol enfermo comenzaba a hundirse detrás de las montañas, Tomás regresó a casa. Su madre había preparado sopa de papa y pan negro. Comieron en silencio, como siempre. Doña Erasma lo observaba de reojo, con esa mirada que había perfeccionado a través de los años, una mezcla de amor maternal y vigilancia eclesiástica. «Te ves cansado», dijo finalmente. «He trabajado mucho. No es solo eso. Tienes ojeras. ¿Estás durmiendo bien?» «Sí, madre». Ella no respondió, pero su silencio era elocuente. Tomás supo que no le creía. Terminó de comer rápido, se disculpó diciendo que necesitaba aire fresco y salió antes de que ella pudiera interrogarlo más. La noche caía rápido en el valle, como si la oscuridad tuviera prisa por reclamar su territorio. Tomás caminó por las calles vacías hacia el extremo sur, donde las casas se volvían más dispersas y la vegetación más salvaje. Nadie lo vio, o si lo vieron, fingieron no verlo porque salir de noche sin motivo era algo que levantaba sospechas. La Capilla Vieja emergió de la penumbra como un diente roto en una boca muerta. Las paredes de adobe se desmoronaban en pedazos,
revelando la estructura de palos y barro debajo. El techo había colapsado en el centro, dejando un agujero por donde las estrellas asomaban como ojos curiosos. Tomás empujó la puerta de madera carcomida y entró. El interior olía a humedad, a tierra mojada, a olvido. En un rincón una figura se movió. Tomás. Era Inés. Había llegado antes que él, envuelta en un chal oscuro que la hacía casi invisible en las sombras. Sostenía una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes agrietadas. Se sentaron en lo que alguna vez fueron bancas, ahora solo tablones podridos cubiertos de musgo. Durante varios minutos no hablaron, solo escucharon el viento silbar entre las grietas de la capilla y el sonido lejano de los perros ladrando en el pueblo. ¿Tu familia sospecha algo?, preguntó finalmente Tomás. Mi madre me preguntó por qué no sonrío. Le dije que estaba nerviosa por la boda. ¿Y te creyó? No lo sé. Ya no sé leer a nadie. Es como si todos llevaran máscaras y yo recién hubiera empezado a notarlo. Tomás asintió. Sabía exactamente a qué se refería. Inés, lo que sentí en el campo, el pulso, la tierra viva, no fue mi imaginación. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Ella bajó la mirada, los dedos apretando el chal. Porque yo también lo he sentido. Desde niña, cada vez que pisaba los campos después de una siembra, sentía que algo me observaba desde abajo. Pensé que era solo miedo infantil, superstición, pero ahora creo que siempre estuve en lo cierto. ¿Qué es la Madre Roja realmente? La pregunta flotó entre ellos como algo palpable, peligroso. Inés levantó la vista. A la luz temblorosa de la vela su rostro parecía más viejo, tallado por un conocimiento que nadie de 19 años debería cargar. Mi abuela me contó una historia antes de morir, susurró. Dijo que no debía repetirla nunca, pero que yo tenía derecho a saberla porque las mujeres Vargas siempre habían sido las guardianas de los secretos más viejos. Me dijo que hace mucho, mucho tiempo, antes de que San Jerónimo tuviera nombre, este valle estaba vacío. La tierra era estéril, nada crecía. Los primeros colonos que llegaron estaban muriendo de hambre cuando algo les habló desde el suelo. Una voz antigua, hambrienta, que les ofreció un trato. Sangre por fertilidad, vida por vida. Y ellos aceptaron. ¿Qué es? ¿Un demonio? ¿Un dios antiguo? No lo sé. Mi abuela dijo que era algo anterior a los nombres que le damos a las cosas. Algo que estaba aquí antes de los humanos y que seguirá aquí después. Algo que no es bueno ni malo, solo hambriento, eternamente hambriento. Tomás sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Entonces todo lo que nos han enseñado, las oraciones, los rituales, la fe, ¿es solo una forma de alimentar a esa cosa? Sí. La voz de Inés se quebró. Y nosotros somos la próxima generación de cuidadores. En 6 semanas nos casaremos, tendremos hijos, y esos hijos aprenderán lo mismo que aprendimos nosotros, y sus hijos después, y sus hijos después de esos. Una cadena infinita de sangre y cosecha que nunca termina, a menos que alguien la rompa. Las palabras salieron de la boca de Tomás antes de que pudiera detenerlas. Inés lo miró con los ojos muy abiertos, entre el terror y la esperanza. ¿Romperla cómo? No lo sé. Pero tiene que haber una forma. Tiene que... Un sonido afuera los hizo callar de golpe. Pasos. Alguien caminaba cerca de la capilla vieja. Tomás apagó la vela de un soplo. La oscuridad los tragó instantáneamente. Se quedaron congelados, respirando lo más bajo posible, escuchando los pasos arrastrarse por la tierra suelta alrededor de la estructura. 1, 2, 3... Se detuvieron justo frente a la puerta. El corazón de Tomás latía tan fuerte que estaba seguro de que quien estuviera afuera podía escucharlo.
La puerta crujió. Alguien empujaba desde el otro lado, lento, deliberado. Y entonces una voz, vieja, áspera, conocida. «Sé que están ahí dentro». Era don Jacinto. Tomás e Inés intercambiaron una mirada en la oscuridad. No había escapatoria. Las ventanas de la capilla estaban tapiadas. La única salida era la puerta, y del otro lado estaba el herrero, probablemente con medio pueblo alertado. Pero entonces don Jacinto habló de nuevo, y su voz sonaba diferente, no amenazante, sino cansada. «Salgan, no voy a delatarlos, solo quiero hablar». Tomás dudó. Podía ser una trampa, pero algo en el tono del viejo herrero sonaba genuino, casi desesperado. Empujó la puerta lentamente. Don Jacinto estaba solo, sin antorcha, sin testigos. A la luz de la luna, su rostro parecía esculpido en piedra antigua. «Síganme», dijo simplemente. «Hay algo que deben ver». Y sin esperar respuesta comenzó a caminar hacia los campos del norte, hacia el lugar de la siembra, donde la tierra pulsaba y los cultivos crecían con rapidez antinatural. Tomás e Inés se miraron. Tenían dos opciones: confiar en el herrero o huir ahora y vivir como fugitivos. Eligieron seguirlo, porque las preguntas prohibidas exigían respuestas prohibidas, y don Jacinto caminaba como un hombre que finalmente había decidido dejar de cargar sus secretos solo. Don Jacinto caminaba delante de ellos con pasos firmes, a pesar de su edad, como si conociera cada piedra del camino, incluso en la oscuridad absoluta. No llevaba linterna. No miraba atrás para verificar que lo siguieran. Simplemente avanzaba hacia los campos del norte, con la certeza de quien ha recorrido esa ruta 1000 veces, en 1000 noches idénticas a esta. Tomás e Inés lo seguían a distancia prudente, las manos casi rozándose, pero sin tocarse del todo, como si el contacto pudiera convertir su miedo compartido en algo más peligroso aún. El pueblo quedaba atrás, sus luces débiles extinguiéndose una a una, conforme las familias se retiraban a dormir el sueño de los devotos. Ese sueño sin preguntas, sin pesadillas, reservado para quienes nunca dudan. La luna era apenas una uña de plata en el cielo sin nubes. Los campos comenzaron a revelarse en la penumbra. Hileras interminables de cultivos que ya alcanzaban altura de rodilla, cuando apenas habían sido sembrados 4 días atrás. El maíz se mecía con un viento que no existía. Las hojas susurraban palabras en un idioma anterior al lenguaje, y conforme se acercaban al centro del sembrado, al lugar exacto donde había estado el altar, Tomás sintió de nuevo esa presencia, el pulso subterráneo, el latido de algo vivo y vasto enterrado bajo sus pies. Don Jacinto se detuvo junto a un surco particularmente profundo. Se arrodilló despacio, con las rodillas crujiendo, y hundió ambas manos en la tierra negra. No dijo nada. Solo esperó, con los ojos cerrados y la respiración controlada, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. «¿Don Jacinto?», susurró Tomás después de lo que pareció una eternidad. El herrero abrió los ojos, extrajo las manos de la tierra y las sacudió lentamente. Bajo la luz mortecina de la luna, sus dedos estaban manchados no solo de tierra, sino de algo más oscuro, más espeso, algo que parecía sangre seca, pero que todavía brillaba con humedad antinatural. «Esto», dijo con voz ronca, «lleva ocurriendo desde antes de que yo naciera, desde antes de que naciera mi padre, desde antes de que naciera el padre de mi padre. Generaciones enteras, muchacho, generaciones alimentando a la tierra con sangre y llamándolo bendición». Inés dio un paso adelante, la voz temblando. «¿Por qué nos trajo aquí? ¿Para delatarnos? ¿Para asustarnos y hacernos callar?» Don Jacinto la miró con algo que podría haber sido compasión, o tal vez envidia por su juventud, por el hecho de que aún tenían tiempo de escapar.
Los traje porque vi en ustedes lo mismo que vi en mí hace 40 años. La duda, esa maldita duda que crece como espina en el pecho y no te deja respirar. Y porque ustedes son los primeros en mucho tiempo que se atreven a dudar juntos. Eso es peligroso, sí, pero también es lo único que podría romper el ciclo. ¿Usted duda?, preguntó Tomás incrédulo. Pero si siempre ha sido uno de los más devotos, siempre el primero en los rituales, siempre obediente, interrumpió don Jacinto con amargura. Sí, porque aprendí hace décadas que dudar en voz alta es morir. Pero dudar en silencio es un infierno diferente. Un infierno que te comes por dentro sin que nadie lo note. Se puso de pie con esfuerzo, limpiándose las manos en el pantalón. Cuando tenía su edad, yo también quise escapar. Estaba comprometido con una muchacha llamada Leonor. Ella era como ustedes, curiosa, valiente, incapaz de aceptar las cosas simplemente porque siempre habían sido así. Una noche me propuso que huyéramos, que dejáramos el valle y nunca volviéramos. Dijo que prefería morir de hambre en el mundo exterior que vivir bien aquí alimentando a un monstruo. ¿Qué pasó?, preguntó Inés, aunque algo en su voz indicaba que ya intuía la respuesta. Don Jacinto cerró los ojos. Cometí el error de confiar en mi hermano mayor. Le conté nuestros planes, le rogué que viniera con nosotros, y él fue directo con el padre Eusebio. Esa misma noche vinieron por Leonor. Dijeron que había blasfemado, que había profanado los nombres sagrados. La llevaron al campo, aquí mismo donde estamos parados, y no terminó la frase, no necesitaba hacerlo. La siguiente siembra fue la más abundante en décadas, continuó con voz hueca. Mi hermano recibió bendiciones especiales, mi familia prosperó, y yo seguí vivo, trabajando el hierro, asistiendo a cada ritual, pronunciando cada oración, mientras la culpa me comía desde adentro como ácido. El silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. Tomás sintió náuseas, no porque la historia lo sorprendiera, en el fondo siempre había sospechado este tipo de verdades, sino porque confirmaba que no había inocentes en San Jerónimo del Barro. Todos estaban manchados, todos eran cómplices. Entonces no hay salida, murmuró. No dije eso, respondió don Jacinto. Dije que dudar solo es peligroso, pero ustedes no están solos. Hay otros, pocos, muy pocos, pero existen. Gente que ha guardado silencio durante años, esperando el momento correcto. ¿Cuántos? 5. Contándolos a ustedes, 7. No es mucho, pero es más de lo que he tenido en 40 años. Inés se abrazó a sí misma, temblando no de frío, sino de algo más profundo. ¿Y qué podemos hacer 7 personas contra un pueblo entero? Contra algo que duerme bajo la tierra y que es más viejo que todos nosotros. Don Jacinto señaló hacia el horizonte, donde las montañas formaban una muralla negra contra el cielo. Más allá de esas montañas hay un lugar, un monasterio abandonado. Los monjes que vivían allí conocían el secreto de este valle. Dejaron registros, documentos, instrucciones sobre cómo se hizo el pacto original. Y si sabemos cómo se hizo, tal vez podamos encontrar la forma de deshacerlo. ¿Por qué no ha ido usted? Porque soy viejo, porque estoy marcado, porque si desaparezco sospecharán. Pero ustedes pueden fingir que van a visitar a familiares en otro pueblo para preparar la boda. Tienen una excusa, tienen tiempo, tienen juventud. Tomás miró a Inés. Ella lo miró de vuelta. En sus ojos había miedo, sí, pero también algo más, determinación. La misma determinación que debe haber tenido Leonor antes de ser silenciada. Si nos atrapan, comenzó Tomás. Morirán, interrumpió don Jacinto sin rodeos. Pero si no hacen nada, vivirán como yo, con la culpa comiéndolos vivos,
criando hijos para el matadero, perpetuando el hambre de la Madre Roja hasta que esta tierra devore la última gota de sangre humana que quede en el mundo. No era una elección fácil. No había elecciones fáciles en San Jerónimo del Barro. Pero de pronto un sonido lo sobresaltó. Campanas. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar en la oscuridad. No el toque regular del Ángelus, sino algo más urgente, más caótico. Un toque de alarma. Don Jacinto palideció. Maldición. Alguien los vio salir. Alguien alertó al padre Eusebio. A lo lejos, hacia el pueblo, comenzaron a aparecer luces, antorchas moviéndose en procesión, decenas de ellas avanzando hacia los campos como un río de fuego. Y por encima del sonido de las campanas, una voz amplificada por la furia y la autoridad. Tomás Montiel, Inés Vargas, preséntense ante la congregación, han sido convocados para responder por su blasfemia. Era la voz del padre Eusebio. Inés agarró el brazo de Tomás con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. ¿Qué hacemos? Don Jacinto los empujó hacia el lado opuesto del campo, donde la vegetación era más densa. Corran, ahora, hacia las montañas. Hay una cueva a medio camino, la cueva de los Tres Santos. Escóndanse allí, yo los distraeré. Pero... ¡ahora! No hubo tiempo para más palabras. Las antorchas se acercaban rápido, demasiado rápido, y con ellas venían voces, docenas de voces cantando las oraciones de purificación, esas mismas oraciones que Tomás e Inés habían memorizado de niños y que ahora sonaban como sentencias de muerte. Corrieron entre los surcos, tropezando con raíces y piedras, los pulmones ardiendo, el terror dándoles una velocidad que no sabían que poseían. Detrás de ellos escucharon el grito de don Jacinto. ¡Aquí! ¡Están aquí!, sacrificándose para darles segundos preciosos. El campo terminaba abruptamente en un barranco cubierto de maleza. Se lanzaron cuesta abajo sin pensar, rodando, raspándose, las ramas arañándoles la cara y las manos. Cuando finalmente llegaron al fondo, las antorchas todavía estaban lejos, confundidas por el engaño de don Jacinto, pero no tenían mucho tiempo. Inés señaló hacia arriba, donde la montaña se alzaba como un gigante dormido. Allá, la cueva, comenzaron a trepar. Y mientras subían escucharon el primer grito, largo, desgarrador, inconfundible. Era don Jacinto. La tierra ya estaba reclamando su precio por la traición. La montaña no perdonaba. Cada paso era una negociación con la gravedad, con la tierra suelta que se desmoronaba bajo sus pies, con las rocas afiladas que cortaban las palmas de sus manos mientras trepaban en la oscuridad casi absoluta. Tomás sentía el sabor a sangre en la boca, se había mordido el labio al caer, y los músculos de sus piernas gritaban por descanso, pero detenerse significaba morir. Detrás de ellos, más abajo en el valle, las antorchas seguían moviéndose como insectos luminosos, rastreando, buscando, hambrientas de castigo. Los gritos de don Jacinto se habían silenciado hace varios minutos, reemplazados por un cántico uniforme que subía desde el pueblo como humo tóxico. Las oraciones de purificación, repetidas una y otra vez por cientos de voces que ya no sonaban humanas, sino como un solo organismo grotesco de fe ciega. Inés trepaba delante de él, con el vestido rasgado y el cabello suelto flotando como bandera oscura. No lloraba, no se quejaba, solo subía, con una determinación feroz que Tomás no sabía que ella poseía. Tal vez el terror tenía esa capacidad, quemar todo lo superfluo y dejar solo el núcleo duro de la voluntad de sobrevivir. ¡Ay!, jadeó ella finalmente, señalando hacia una formación rocosa a media ladera. La cueva era apenas visible en la penumbra.
una hendidura negra en la cara de la montaña, enmarcada por vegetación silvestre y lo que parecían ser antiguos símbolos tallados en la piedra, tan erosionados por el tiempo que eran imposibles de descifrar. Tomás recordaba vagamente las historias que los ancianos contaban sobre este lugar. La Cueva de los Tres Santos, llamada así por tres ermitaños que supuestamente vivieron aquí siglos atrás, antes de que San Jerónimo del Barro existiera. Nadie subía hasta aquí, nadie se atrevía. Se decía que los espíritus de los ermitaños aún vagaban por la cueva, castigando a quienes profanaban su retiro sagrado. Pero ahora esas historias parecían cuentos de niños comparadas con el horror real que los perseguía. Se arrastraron dentro de la cueva justo cuando las primeras antorchas comenzaban a subir por la ladera. El interior era más amplio de lo que esperaban. Un espacio natural del tamaño de una habitación pequeña, con el techo lo suficientemente alto para estar de pie. El suelo estaba cubierto de tierra seca y huesos pequeños, probablemente de animales que habían usado la cueva como refugio. Olía a piedra húmeda y a algo más antiguo, algo que no tenía nombre, pero que hacía que el vello de la nuca se erizara. Tomás se asomó por la entrada. Las antorchas se habían detenido al pie de la montaña. Pudo distinguir figuras. El padre Eusebio al frente, con sus vestiduras rojas, alzando los brazos como si dirigiera una orquesta. A su alrededor, la congregación formaba círculos concéntricos, todos mirando hacia arriba, todos esperando órdenes. Y en el centro de todo ese fervor religioso, algo que hizo que el estómago de Tomás se retorciera. Un bulto en el suelo, inmóvil, manchado de oscuridad. Don Jacinto, o lo que quedaba de él. Inés se acurrucó contra la pared del fondo de la cueva, abrazándose las rodillas, los ojos muy abiertos y perdidos. «Nos van a encontrar», susurró. «Es solo cuestión de tiempo. Van a subir, van a rastrearnos, van a... Inés, mírame». Ella levantó la vista. A la escasa luz que entraba por la boca de la cueva, su rostro parecía el de una niña asustada. «No nos van a encontrar esta noche», dijo Tomás con más convicción de la que sentía. Don Jacinto dijo que este lugar era seguro, y tenía razón. «Mira», señaló hacia afuera. Las antorchas no subían, se quedaban abajo, formando un perímetro, como si existiera una línea invisible que no podían o no querían cruzar. «¿Por qué no suben?», preguntó Inés. «No lo sé, pero sea lo que sea que protege este lugar, funciona». Se quedaron en silencio, escuchando. Los cánticos continuaban, pero gradualmente comenzaron a debilitarse, a volverse más dispersos. Y después de lo que pareció una eternidad, las antorchas empezaron a retirarse, bajando de nuevo hacia el valle, dejando solo el resplandor tenue de unas pocas que permanecieron como centinelas al pie de la montaña. Tomás se alejó de la entrada y se sentó junto a Inés. Recién ahora, con la adrenalina bajando, sentía el dolor, los cortes en las manos, las rodillas magulladas, el tobillo torcido que pulsaba con cada latido de su corazón. «Nos han marcado», dijo Inés con voz hueca. «No podemos volver, jamás. No queríamos volver de todas formas, pero ahora no es una elección. Es un exilio, y no solo de San Jerónimo del Barro, sino de todo, de nuestras familias, de nuestras vidas, de todo lo que conocemos». Tomás no tenía respuesta para eso, porque ella tenía razón. En una sola noche habían perdido todo: hogar, identidad, futuro. El compromiso matrimonial era ahora ceniza. Los planes de construir una casa juntos, de tener hijos, de envejecer en el valle, todo borrado. Y en su lugar solo quedaba esto: una cueva oscura en medio de la montaña y la certeza de que el pueblo entero los quería muertos. Don Jacinto mencionó otros, dijo finalmente. 5 personas más que dudaban.
Si logramos encontrarlos, ¿cómo? No sabemos quiénes son. Y aunque lo supiéramos, ¿cómo vamos a contactarlos sin bajar al valle? Tomás no respondió inmediatamente. Se levantó y comenzó a explorar la cueva con las manos, tocando las paredes, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Sus dedos encontraron las marcas talladas. No eran solo símbolos erosionados, sino palabras en latín desgastadas pero legibles. Hic habitaverunt qui fugerunt ab terra rubra, hic scribimus veritatem quam mundus dimisit. Aquí habitaron quienes huyeron de la tierra roja. Aquí escribimos la verdad que el mundo olvidó. Inés, ven a ver esto. Ella se acercó, entornando los ojos en la oscuridad. ¿Qué dice? Que los ermitaños no eran ermitaños, eran fugitivos, como nosotros. Siguió las inscripciones que lo llevaron hacia el fondo de la cueva, donde la oscuridad era absoluta. Allí, sus manos encontraron algo que no era piedra. Madera. Una caja. Pequeña, sellada con cera antigua. La arrastró hacia la entrada donde había más luz. La cera se desmoronaba al tacto, revelando una tapa con bisagras oxidadas. La abrió con cuidado. Dentro había 3 cosas: un diario encuadernado en cuero agrietado, un mapa dibujado a mano en pergamino amarillento y un objeto pequeño envuelto en tela que resultó ser un medallón de plata con inscripciones que Tomás no pudo leer en la penumbra. Inés tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas crujieron, amenazando con desintegrarse. «Está en español», dijo. «Antiguo, pero legible». Comenzó a leer en voz alta, entrecortada. «Año del Señor, 1712. Soy el hermano Ambrosio, último de los 3 que huyeron del Valle Maldito. Mis hermanos, Mateo y Ezequiel, han muerto, uno de hambre, el otro de pena. Escribo esto para que quien venga después sepa la verdad sobre San Jerónimo del Barro y la abominación que allí habita». Hizo una pausa tragando saliva. El pacto fue hecho en 1634 por los fundadores del asentamiento. Trajeron consigo no solo herramientas y semillas, sino también un libro, un grimorio de magia negra adquirido de un mercader árabe en Veracruz. El libro prometía tierras fértiles a cambio de sangre, no sangre animal, sino humana. Los fundadores, desesperados por sobrevivir en un valle estéril, aceptaron el trato. El primer sacrificio fue un niño, el primogénito del líder de los colonos. La voz de Inés temblaba ahora, pero continuó. La tierra respondió inmediatamente. Los cultivos crecieron como nunca antes, pero el hambre de la tierra no disminuyó. Cada estación exigía más, y pronto el sacrificio de animales ya no era suficiente. Se estableció un sistema. Los forasteros, los disidentes, los que cuestionaban, todos eran marcados como ofrendas, y cuando no había suficientes forasteros, las familias ofrecían a sus propios débiles, los enfermos, los ancianos, los que de todas formas iban a morir pronto. Se decían que era misericordia, pero era solo asesinato disfrazado de devoción. Tomás sintió que las piernas le fallaban. Se sentó pesadamente. Dios mío, nosotros 3, hermanos de la orden franciscana, fuimos enviados al valle para evangelizar. Pero cuando descubrimos la verdad, intentamos detenerlo, predicamos contra el culto, quemamos el grimorio en la plaza pública, y por eso nos marcaron para el sacrificio. Escapamos una noche de tormenta. Solo nosotros 3 sobrevivimos. El resto de nuestra orden. La tierra los bebió. Inés cerró el diario, incapaz de continuar. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas, cayendo sobre las páginas antiguas. 150 años, susurró. 150 años desde que ellos escaparon. Y el valle sigue igual. Sigue alimentándose. Tomás tomó el mapa. Mostraba el valle desde arriba con marcas detalladas.
la ubicación de la iglesia, los campos de siembra y algo más. Un círculo dibujado en el centro del pueblo, debajo de donde ahora estaba el altar. Aquí duerme la fuente, decía la anotación. El corazón hambriento, mientras exista, el pacto permanecerá. Don Jacinto tenía razón, dijo Tomás. Hay una forma de romper el pacto, pero no está en un monasterio lejano, está aquí, debajo de San Jerónimo, debajo del altar. Inés lo miró con ojos enrojecidos. ¿Estás sugiriendo que volvamos? ¿Que bajemos al valle después de lo que acaba de pasar? No esta noche, pero pronto, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará, y la tierra seguirá bebiendo sangre durante otros 150 años, y otros 150 después de esos. Afuera, la noche comenzaba a ceder ante el amanecer. Las antorchas al pie de la montaña se habían apagado. El valle descansaba en silencio, ese silencio pesado y culpable de quien ha cometido un crimen y espera que nadie lo descubra. Pero Tomás e Inés ya no eran parte de ese silencio. Eran la grieta en el muro, la pregunta que no podía responderse con oraciones. Y mientras el sol enfermo comenzaba a iluminar las montañas, tomaron una decisión. No iban a huir, iban a volver. Iban a terminar lo que los tres hermanos comenzaron hace 1 siglo y medio. O morirían intentándolo. Pasaron 2 días escondidos en la cueva, 2 días sin comida, bebiendo solo el agua de lluvia que se acumulaba en las grietas de la roca, durmiendo en turnos mientras el otro vigilaba la entrada. 2 días estudiando el diario del hermano Ambrosio, leyendo y releyendo sus anotaciones febrilmente escritas, descubriendo horrores que ninguna persona debería conocer. El grimorio original había sido quemado, sí, pero Ambrosio había transcrito las partes esenciales, no para perpetuar el mal, sino para que quien viniera después supiera exactamente contra qué luchaba. El pacto no era un ritual simple, era una cadena de sangre entrelazada a través de generaciones, donde cada sacrificio alimentaba no solo la tierra, sino algo más profundo, una conciencia antigua, hambrienta, que había aprendido a beber vida humana como si fuera agua. Y en el centro de todo estaba la fuente, el corazón hambriento, como lo llamaba Ambrosio, un pozo cavado por los fundadores en 1634, sellado con piedras ceremoniales y alimentado cada estación con sangre derramada directamente en sus profundidades. Mientras el pozo existiera, el pacto permanecería activo. Destruirlo no sería fácil. La fuente estaba protegida no solo físicamente, sino también espiritualmente, rodeada de símbolos de poder que Ambrosio había intentado descifrar, pero nunca completó. ¿Y si fracasamos?, preguntó Inés la segunda noche, con la voz rasposa de sed y agotamiento. Estaban sentados hombro con hombro, mirando las estrellas a través de la boca de la cueva. Abajo, en el valle, las luces del pueblo parpadeaban como ojos vigilantes. «Entonces al menos lo intentamos», respondió Tomás, «que es más de lo que han hecho generaciones enteras. Don Jacinto lo intentó y murió. Don Jacinto nos dio tiempo, nos dio conocimiento. Su muerte no puede ser en vano». Inés apoyó la cabeza en el hombro de él. Era la primera vez que se permitían un gesto de intimidad desde que huyeron. En otras circunstancias, habría sido romántico. Pero aquí, en esta cueva fría y oscura, era solo 2 personas solitarias aferrándose a lo único familiar que les quedaba, el uno al otro. «Tengo miedo», admitió ella. «Yo también. Pero lo haremos de todas formas». Sí. No necesitaban decir más. El miedo no era lo opuesto del valor. El valor era actuar a pesar del miedo, y ellos habían cruzado ya demasiadas líneas para retroceder ahora. Al tercer día, al anochecer, iniciaron el descenso. Se movían como sombras, utilizando la vegetación como cobertura, deteniéndose cada pocos metros para escuchar.
El valle estaba inquietantemente silencioso, demasiado silencioso, como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando que los fugitivos cometieran el error de regresar. Pero Tomás e Inés conocían cada rincón de San Jerónimo del Barro. Habían crecido aquí, sabían qué calles evitar, qué casas tenían perros que ladraban, qué familias se quedaban despiertas hasta tarde. Ese conocimiento íntimo era ahora su única ventaja. Llegaron al perímetro del pueblo cuando la luna estaba en su punto más alto. La iglesia se alzaba en el centro como un esqueleto gigante, su torre torcida proyectando una sombra larga y acusadora sobre las casas circundantes. No había luces en las ventanas, no había guardias visibles, pero Tomás sabía que eso no significaba nada. El padre Eusebio era astuto. Probablemente esperaba exactamente esto, que los fugitivos regresaran por arrogancia o desesperación. «El altar está en el centro de la iglesia», susurró Inés, «pero la fuente está debajo. ¿Cómo llegamos?» Tomás señaló hacia un edificio pequeño adyacente a la iglesia, la sacristía. «Ahí hay una trampilla en el suelo que lleva a los sótanos. Mi abuelo me lo mostró una vez cuando era niño. Dijo que ahí guardaban las reliquias más antiguas, pero ahora entiendo que no eran reliquias. Era el acceso a la fuente. Se acercaron arrastrándose, usando las sombras como aliadas. La puerta de la sacristía estaba cerrada, pero no con llave. Nadie en San Jerónimo cerraba con llave. No había necesidad. ¿Quién robaría en un pueblo donde todos se vigilaban mutuamente? El interior olía a incienso rancio y cera quemada. Las paredes estaban cubiertas de vestiduras ceremoniales colgadas en ganchos de hierro, las blancas para las misas dominicales, las rojas para las siembras. Tomás sintió náuseas al verlas. ¿Cuántas veces había servido como monaguillo, ayudando al padre Eusebio a vestirse con esas mismas ropas sin entender el verdadero significado de los rituales? Encontraron la trampilla exactamente donde Tomás recordaba, bajo una alfombra desgastada, con un anillo de hierro oxidado como manija. La levantaron con cuidado, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. No tenían linterna, no tenían velas. Solo tenían sus manos y su determinación. Comenzaron a bajar. Los escalones eran irregulares, tallados a mano siglos atrás, resbaladizos por la humedad. El aire se volvía más denso con cada paso, más espeso, como si estuvieran descendiendo no solo bajo la tierra, sino bajo el peso acumulado de décadas de pecado. Tomás contó los escalones mentalmente: 20, 30, 40. ¿Qué tan profundo estaba ese maldito pozo? Finalmente, los escalones terminaron. Se encontraron en un pasillo estrecho tallado en roca viva, con el techo tan bajo que tenían que agacharse. A lo lejos, muy lejos, había una luz tenue, no eléctrica, sino orgánica, como el resplandor de hongos fosforescentes. Avanzaron hacia ella, las manos tocando las paredes para mantener el equilibrio, hasta que el pasillo se abrió abruptamente en una cámara. Y allí estaba, la fuente. No era lo que esperaban. No era un pozo ornamentado con piedras ceremoniales y símbolos grabados. Era un agujero irregular en el centro del suelo de la cámara, de aproximadamente 2 metros de diámetro, rodeado de tierra oscura que parecía moverse ligeramente, como si respirara. Y de sus profundidades emanaba ese resplandor enfermizo, no luz real, sino la ausencia de oscuridad, como si el agujero mismo chupara las sombras hacia su interior. Inés se cubrió la boca, reprimiendo un gemido, porque alrededor del agujero, dispuestos en círculo como ofrendas, había huesos, cientos de huesos. Cráneos que los miraban con cuencas vacías, costillas apiladas como leña, fémures cruzados formando patrones geométricos, generaciones de sacrificios, todos arrojados aquí, todos consumidos por la tierra,
dejando solo sus esqueletos como testimonio mudo de la monstruosidad del pacto. «Dios santo», susurró Tomás. «Dios no está aquí», respondió una voz detrás de ellos. «Nunca lo estuvo». Se giraron de golpe. El padre Eusebio estaba parado en la entrada del pasillo, bloqueando su única vía de escape. No llevaba sus vestiduras ceremoniales, solo una sotana negra simple, pero en sus manos sostenía el cuchillo ceremonial, esa hoja negra que absorbía la luz. Y detrás de él, emergiendo de la oscuridad como espectros, aparecieron otros. La madre de Tomás, doña Erasma, con el rostro tallado en piedra. El padre de Inés, don Rodrigo, con los ojos vacíos de quien ha aceptado lo inaceptable. Y más, muchos más, toda la congregación, descendiendo en procesión silenciosa por los escalones, llenando el pasillo, bloqueando cualquier posibilidad de fuga. «Sabíamos que volverían», dijo el padre Eusebio con voz casi dulce. «Los que dudan siempre vuelven. Es el orgullo. Creen que pueden romper lo que generaciones construyeron, pero solo se rompen ellos mismos». Tomás empujó a Inés detrás de él, colocándose entre ella y el sacerdote. «No tiene que ser así», dijo, odiando cómo le temblaba la voz. «Podemos terminar con esto. Podemos destruir el pacto, liberar al pueblo». El padre Eusebio rió. No fue una risa cruel, sino genuinamente divertida, como si acabara de escuchar la ocurrencia de un niño. ¿Liberar? Muchacho, este pueblo morirá sin el pacto, la tierra volverá a ser estéril, las cosechas fallarán, el hambre regresará. ¿Crees que somos monstruos? Somos supervivientes. Hacemos lo que debemos hacer para que nuestros hijos tengan comida, para que nuestras familias prosperen. El precio es alto, sí, pero la alternativa es la extinción. ¡Es asesinato!, gritó Inés, saliendo de detrás de Tomás. «Están matando inocentes para alimentar a un demonio». «No es un demonio», respondió el padre Eusebio con paciencia inquietante. «Es la tierra misma. Y la tierra siempre ha exigido sacrificio. Todas las culturas lo saben. Los aztecas, los mayas, los incas. Sangre por cosecha, vida por vida. Nosotros solo somos honestos sobre ello». Avanzó un paso, luego otro. El cuchillo brillaba con ese brillo antinatural. Ahora deben elegir. Pueden unirse al pacto voluntariamente, convertirse en sembradores devotos, casarse como estaba planeado, criar hijos para la gloria de la Madre Roja. O pueden resistir, y sus cuerpos alimentarán la fuente esta misma noche. De cualquier forma, la tierra será satisfecha. Tomás miró a Inés. Ella lo miró de vuelta, y en sus ojos vio la misma decisión que él había tomado. Preferían morir que perpetuar el horror, pero no iban a morir sin pelear. Tomás se agachó y tomó uno de los fémures del círculo de huesos. No era mucho como arma, pero era mejor que nada. Inés hizo lo mismo, agarrando un cráneo con ambas manos. El padre Eusebio suspiró con genuina tristeza. «Así sea, entonces». Alzó el cuchillo ceremonial y avanzó. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La tierra tembló. No un temblor pequeño, sino una sacudida violenta que hizo que todos, el padre Eusebio, la congregación, Tomás e Inés, perdieran el equilibrio. Polvo y piedrecillas comenzaron a caer del techo de la cámara. La fuente en el centro del suelo comenzó a brillar más intensamente y de sus profundidades emergió un sonido. Un gemido bajo, subterráneo, como el lamento de algo que llevaba siglos dormido y finalmente despertaba. La Madre Roja había escuchado todo y no estaba contenta. La fuente no era solo un agujero en la tierra, era una boca. Y esa boca había estado escuchando cada palabra, cada duda, cada traición pronunciada en su presencia durante 200 años de pactos rotos y promesas incumplidas. Cuando el temblor sacudió la cámara subterránea, las paredes comenzaron a agrietarse,
y de esas grietas brotó algo que no era agua ni sangre, sino una sustancia oscura y viscosa que olía a siglos de putrefacción. La congregación retrocedió aterrorizada, tropezando unos con otros en el pasillo estrecho, mientras el padre Eusebio, por primera vez en décadas, mostraba algo parecido al miedo genuino en su rostro. El cuchillo ceremonial cayó de sus manos temblorosas, porque incluso los devotos más ciegos entendían cuando su Dios dejaba de ser benévolo y se volvía juez. La voz que emergió de la fuente no era humana. Era un coro de susurros superpuestos, miles de voces, hablando al mismo tiempo en idiomas olvidados, pero el mensaje era inequívoco. La Madre Roja había crecido impaciente. Los sacrificios ya no eran suficientes. Las pequeñas ofrendas de sangre ya no saciaban su hambre infinita. Quería más, quería todo. Y si los sembradores no podían proveer, entonces los sembradores mismos se convertirían en cosecha. Tomás agarró la mano de Inés y corrió hacia el único lugar posible, el borde de la fuente. No tenían opciones. Detrás de ellos, la congregación se desmoronaba en caos. Algunos intentaban huir por el pasillo. Otros caían de rodillas, rezando con fervor desesperado, y el padre Eusebio gritaba órdenes que nadie obedecía, porque el pacto que había sostenido al pueblo durante generaciones se estaba deshaciendo frente a sus ojos. La tierra ya no quería servidores, quería víctimas. En el borde de la fuente, Tomás recordó las últimas palabras del diario de Ambrosio. El pacto no puede romperse desde fuera. Solo puede deshacerse desde dentro. Requiere sacrificio voluntario, no de sangre inocente, sino de aquellos que perpetúan el ciclo. Solo cuando los guardianes del pacto se ofrezcan a sí mismos, la tierra finalmente descansará. Miró a Inés. Ella también lo había entendido. Los ojos color trigo brillaban no con terror, sino con claridad terrible. Sabían lo que debían hacer. No para salvar al pueblo, el pueblo estaba condenado por sus propias manos, sino para romper la cadena, para que ningún otro valle, ningún otro lugar repitiera este horror. Don Jacinto había muerto dándoles tiempo, los tres hermanos habían muerto intentando exponer la verdad, y ahora les tocaba a ellos cerrar el círculo de la única forma que la tierra entendería, con un acto de negación absoluta. No iban a huir. No iban a suplicar, no iban a perpetuar el pacto, iban a rechazarlo completamente, incluso si eso significaba convertirse en la última ofrenda que la Madre Roja recibiría jamás. Tomás tomó el medallón de plata que habían encontrado en la cueva, el amuleto de los ermitaños, grabado con oraciones de protección, y lo arrojó a la fuente. El metal golpeó las profundidades oscuras y por un instante el resplandor enfermizo titubeó, como si algo dentro dudara. Ese segundo de duda fue suficiente. Tomás e Inés se tomaron de las manos, mirándose por última vez con todo el amor y la tristeza que solo dos personas condenadas pueden compartir, y saltaron, no hacia la fuente, eso habría sido rendirse, sino hacia el círculo de huesos, destruyendo el patrón geométrico que había sellado el pacto durante siglos. Los cráneos se quebraron bajo sus pies, los fémures se astillaron, el círculo perfecto que generaciones de sembradores habían mantenido intacto se rompió en 1000 pedazos, y cuando eso ocurrió, la fuente dejó de brillar. El gemido subterráneo se convirtió en un grito agudo y desesperado, no de victoria, sino de agonía, como si algo inmenso y antiguo finalmente comprendiera que había perdido. Las paredes de la cámara comenzaron a colapsar. El techo se agrietó, y la tierra, esa tierra que había bebido sangre durante 200 años, comenzó a rechazar lo que había consumido. Los huesos salían disparados del suelo. La sustancia viscosa se evaporaba en vapor negro, y el pozo central, el corazón hambriento,
Comenzó a cerrarse sobre sí mismo como una herida que finalmente cicatriza. El padre Eusebio intentó arrastrarse hacia la fuente, extendiendo las manos como si pudiera salvar el pacto con su sola devoción. Pero la tierra ya no lo quería. Nadie más podía alimentarla porque el patrón había sido roto, el círculo destruido, el pacto anulado. Cuando el techo finalmente colapsó, sepultó a todos los que quedaban en la cámara, los devotos que se habían negado a huir, los sembradores que preferían morir con su fe intacta antes que enfrentar un mundo sin certezas. Y también sepultó a Tomás e Inés, abrazados en el centro del círculo destruido, sonriendo porque finalmente, por primera vez en sus vidas, habían elegido libremente, elegido morir en sus propios términos en lugar de vivir en los de la Madre Roja. Arriba, en San Jerónimo del Barro, la iglesia se derrumbó. Las casas más cercanas colapsaron. Los campos del norte, esos campos milagrosamente fértiles, se marchitaron en cuestión de horas, las plantas retorciéndose y ennegreciéndose como si alguien hubiera derramado veneno sobre cada surco. Y los habitantes que habían sobrevivido despertaron al amanecer en un valle transformado. La tierra ya no pulsaba, los cultivos ya no crecían con rapidez antinatural, y el silencio sagrado que había dominado el pueblo durante generaciones fue reemplazado por algo aún más inquietante, silencio ordinario, el silencio de un lugar que ya no importaba ni a dioses ni a demonios. Algunos huyeron hacia las montañas, hacia otros valles, llevando consigo solo el recuerdo de lo que habían sido y la vergüenza de lo que habían hecho. Otros se quedaron, intentando sembrar en tierra muerta, rezando a una deidad que ya no escuchaba. Y con el tiempo, San Jerónimo del Barro desapareció de los mapas, no porque nunca hubiera existido, sino porque algunos lugares deben ser olvidados para que el mundo pueda seguir adelante. Pero en las montañas, en la cueva de los Tres Santos, donde todo comenzó a cambiar, el diario de Ambrosio permanece. Y si alguien lo encuentra, si alguien lo lee, verá una última anotación escrita con una letra diferente, más joven, en las páginas finales. Nosotros elegimos romper la cadena, que nadie vuelva a forjarla. Tomás San Inés, 1867. Porque algunas cosechas nunca fueron inocentes y algunas tierras nunca debieron beber. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia. ¿Sentiste el peso de la tierra bajo tus pies mientras leías? ¿Te preguntaste cuántos San Jerónimo del Barro aún existen, escondidos en valles olvidados, perpetuando pactos que nadie se atreve a romper? Si la fe también te ha hecho temblar, si reconoces que la devoción ciega puede ser tan peligrosa como hermosa, comparte este video, porque algunas historias no son para entretener, son para recordarnos que cuestionar no es blasfemia, es supervivencia.